En el capítulo de hoy hablaremos sobre los parámetros iniciales de la ventilación mecánica en un pulmón sano. Cuando iniciamos la ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, nuestro principal objetivo no es simplemente ventilar a nuestro paciente, sino hacerlo de una forma segura, fisiológica y protectora para nuestro pulmón. Incluso en pacientes sin enfermedad pulmonar, una ventilación mal ajustada puede generar lesiones pulmonares inducidas por la ventilación mecánica, por lo cual siempre va a ser fundamental tener conocimiento de los parámetros iniciales desde el primer momento. Y lo primero que debemos configurar es qué modo ventilatorio vamos a utilizar. En la práctica clínica, los modos ventilatorios más utilizados siempre van a ser asisto controlado o por volumen o por presión. Y los parámetros iniciales con los cuales vamos a ventilar a nuestros pacientes son volumen corriente o presión control, frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, PIP y FiO2. Vamos a comenzar entonces por el volumen corriente. El volumen corriente también es llamado el volumen tidal, y este corresponde a la cantidad de aire que le vamos a administrar al paciente en cada respiración. Es importante recordar que el volumen corriente no se calcula con el peso del paciente, sino con el peso ideal, ya que el tamaño del pulmón depende principalmente de la estatura de cada paciente. Tenemos dos formas para calcular nuestro volumen corriente en nuestros pacientes. Principalmente utilizamos las fórmulas, que se van a variar de hombre y de mujer según el caso. Pero en la práctica utilizamos de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso si es un pulmón previamente sano. Este rango nos permite mantener una ventilación adecuada, evitando la sobredistensión alveolar, una de las principales causas de lesión pulmonar por ventilación mecánica. Una de las limitantes principales de ventilar a nuestros pacientes por volumen es que nosotros sabemos qué volumen corriente le estamos dando a nuestros pacientes, pero no sabemos ese volumen corriente que le estamos dando, qué presión en la vía aérea y en los pulmones nos está generando el volumen. La otra opción que yo tengo es ventilar a los pacientes en asistencia controlados por presión. En un pulmón sano yo puedo empezar a ventilarlos con 16 a 18 centímetros de agua, siempre y cuando ese valor que le estoy colocando en mi paciente me genere un volumen corriente ideal según el peso ideal de mi paciente. Estos modos ventilatorios nos permiten garantizar que el paciente reciba un volumen o una presión constante, siempre asegurando una ventilación mínima adecuada mientras evaluamos las condiciones clínicas de nuestro paciente. El siguiente parámetro a configurar es la frecuencia respiratoria. En un paciente sano, generalmente vamos a iniciar siempre de 12 a 14 respiraciones por minuto. Este rango suele ser suficiente para mantener una eliminación adecuada de CO2 y mantener un pH dentro de rangos fisiológicos. Siempre es muy importante ir ajustando la frecuencia según los gases arteriales de nuestro paciente. Otro parámetro muy importante a configurar es la PIP. La PIP es la presión positiva al final de la aspiración. En pacientes con pulmón sano se recomienda siempre iniciar con una PIP de 5 centímetros de agua. ¿Pero qué sirve la PIP o para qué sirve la PIP? La PIP cumple varias funciones muy importantes en el pulmón del paciente. Primero, evitar el colapso de los alveolos, mantener abierto la vía distal de los pacientes, mejorar el intercambio gaseoso y aumentar la capacidad funcional residual de nuestros pacientes. La FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno. Al iniciar a ventilar a nuestros pacientes siempre recomendamos iniciar con una FiO2 del 100%. Esto para garantizar una adecuada oxigenación en los primeros minutos mientras evaluamos realmente la condición clínica del paciente. Sin embargo, es muy importante reducir rápidamente la FiO2 en los pacientes para evitar la toxicidad por el oxígeno. El objetivo clínico siempre es mantener una saturación entre 92 a 96% de saturación. El tiempo inspiratorio va a depender de la relación inspiración-exhalación del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Fisiológicamente esa relación va un segundo tomando el aire, 2.5 para botarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a configurar? Depende si necesitamos más oxigenación o más ventilación. Lo normal en un paciente sano es empezar de 0.8 segundos a 1 segundo. Esto va a permitir una adecuada eliminación del CO2 y evitar fenómenos como el atrapamiento aéreo. Como un ejemplo práctico, nosotros podríamos decir que si nos llega un paciente postquirúrgico sin lesión pulmonar o un accidente de tránsito que no tuvo contusión pulmonar, nosotros podemos empezar a ventilar con un volumen corriente de 480 mililitros, una frecuencia respiratoria de 14, un PIP de 5 centímetros de agua, una FiO2 inicial siempre al 100% y un tiempo inspiratorio de 1 segundo. Esto nos vamos a guiar en los parámetros iniciales, pero cuando ya tengamos resultados de los gases arteriales siempre lo vamos a modificar según lo que tenga nuestro paciente. Como mensaje final, es muy importante aclarar que la ventilación mecánica no es un proceso estático. Siempre debemos ajustar el ventilador cuando ya tengamos datos del paciente, gases arteriales, saturación de oxígeno, presiones que genera el ventilador, la distensibilidad del pulmón, sobre todo también la sincronía del paciente al ventilador.